Hola, hola. Pues como habíamos dicho, hoy se hace la clase de manera virtual y a continuación vamos a explicar algo sobre la inducción electromagnética y es el tema de las corrientes de Eddy, corrientes de Eddy. Bien, esto es tal como sigue. Si nosotros tenemos un pedazo de metal, digamos que tenemos acá una placa metálica, cobre por decir algo, acá. Y decidimos impregnarla con un campo magnético. Digamos que impregnamos la placa con un campo magnético de esta manera. Y ese campo magnético tiene la característica de que es variable. Es un campo magnético variable. Si multiplicáramos nosotros el campo por el área que impregna, que sería como esto que ilustro ahí, ok, pero lo voy a borrar. Entonces con esa área, entonces tendríamos en sí en torno un flujo variable. Y obviamente que es un flujo magnético variable, ok. Eso implica un d phi dt y eso provoca consecuentemente una FEM, ¿ok? Una FEM. Si el flujo está tal como habíamos dibujado en esta región, el flujo está en toda esta región, entonces la corriente se va a remolinar en torno al flujo, en torno al campo magnético variable. O sea que la corriente podría generarse de esta manera, ¿ves? Ahí tenemos la corriente, gira. Entonces, como resultado, al preñar a esa placa con flujo de magnético variable, es importante que el flujo sea variable para tener una razón de cambio del flujo. Pues un flujo estable, al no variar, la FEM sería cero. Si la razón de cambio del flujo es cero, la FEM es cero y allí no habría corriente eléctrica. Entonces, en este caso, como el flujo sí es variable, entonces se va a producir una corriente eléctrica. ¿A qué se reduce esto? Bueno, veamos. Si ustedes tienen, viéndolo acá en 2D, digamos, una placa metálica y la impregnan con un flujo magnético variable, como este, entonces se va a gestar en torno a ese flujo una corriente eléctrica de esta manera, ¿ok? que se, que se gira en torno del flujo, en torno del flujo. La corriente va a tener una dirección de acuerdo a la ley de Lenz, que ya lo hemos estudiado, de manera que se opone a los cambios del flujo. ¿Okay? Esa corriente es una reacción que la naturaleza pone para oponerse a los cambios del flujo. Por ejemplo, si el flujo es entrante, como se ve acá, y está disminuyendo, entonces la corriente sería de manera que ese flujo, creo que sería de esta manera, miren, para provocar otro flujo entrante también. Esta flecha, esa corriente en rojo, provoca un flujo entrante. Eso era en el caso, repito, de que el flujo que está en amarillo, perdón, de que el flujo que está entrando ahí estuviese disminuyendo. Si está disminuyendo, la naturaleza genera un flujo entrante para mantenerlo, para reforzarlo, digamos, y por eso genera esa corriente en rojo. Si el flujo estuviera aumentando, entonces se genera por la naturaleza un flujo contrario, que es el que está en amarillo. O sea, la corriente que está en amarillo genera un flujo saliente que sale de la pantalla para contrarrestar el flujo entrante porque la naturaleza siempre se opone. Ok, sintetizando un poco más, tenemos la placa y tenemos aquí corrientes que se generan ya sea en este sentido o en este otro. Y esas corrientes se llaman corrientes parásitas
corrientes de Eddy también se llaman, e incluso corrientes de Foucault. ¿Ok? ¿Cómo se escribe Foucault? Ahí lo miran en el libro. Vaya, entonces ese es un fenómeno que se podría decir secundario, un fenómeno secundario de que sucede. ¿Por qué secundario? Pónganle, yo tengo una placa metálica, por ejemplo, si yo tengo una, un carretón, una bobina, si yo tengo una bobina y la construyo de metal acá, ¿ok? Y esa bobina la voy a ocupar para enrollar alambre acá, para enrollar alambre, ¿sí? Entonces, y ese alambre le voy a meter una corriente eléctrica variable. Entonces, si esto es de metal, en este metal se va a ver inducido, impregnado de un flujo magnético variable. Este metal se va a ver impregnado con un flujo magnético variable y como resultado, como efecto secundario, en el metal se me van a producir corrientes, ya sea por aquí, por acá, o posiblemente por aquí o por acá. En el metal, de alguna manera, se me van a producir corrientes que no son las que yo esperaba. O sea, a mí me interesaban las corrientes en los alambres, no en el metal. Entonces esas corrientes provocan que el metal se caliente enormemente. Y eso es energía gastada, ineficiencia. Por ejemplo, el núcleo de un transformador siempre se hace en baquelita, en metales aisladores que no permiten corrientes eléctricas, no permiten el paso de corriente eléctrica, en vez de hacerlos de metal para evitar este efecto secundario que en ese caso es indeseable. En síntesis, esto de las corrientes de Foucault, ¿es bueno o es malo? Como siempre os he enseñado, para nosotros malo es lo que está fuera del lugar y bueno es lo que está en su lugar. Entonces, en este ejemplo particular que he ilustrado acá, no necesitábamos corrientes en el metal en sí, y eso nos provocó que energía se perdió en esas corrientes porque el metal se calentó y también el exceso de calentamiento del aparato. Entonces aquí es malo, digamos, ¿sí? Pero ¿y dónde puede ser bueno esto? Está bien. Se construye una olla de acero inoxidable, ¿ok? Cuya base es gruesa y es de acero inoxidable. El acero es un conductor. Luego se impregna la base de la olla con un campo magnético variable y fuerte, por cierto, y eso hace un flujo magnético que se ve entonces rodeado por corrientes de Foucault que girarían sobre la base de la olla de esta manera. ¿Ok? Y esas corrientes, como ya dije, no son despreciables, son bien fuertes y el resultado es que la base de la olla o la olla en general se calienta y podemos gracias a ello hervir nuestro caldo de frijoles. Podemos hervir nuestro caldo de frijoles y eso entonces en este caso que se llama cocina de inducción, que en vez de tener fuego como normalmente tenemos, fuego de combustión, tenemos este fuego eléctrico. Pues es bueno entonces porque sirve para calentar o cocinar nuestras comidas. ¿Ok? Entonces aquí son buenas, ¿verdad? Entonces ahí tienen un par de ejemplos donde las corrientes de Foucault actúan. Este tema lo evaluaríamos estrictamente teórico y hasta aquí nomás.